Bien, entonces vamos a continuar ya la clase de electrocardiograma normal para que podamos un poco ya familiarizarnos, algunos de ustedes que ya van a iniciar nuevamente una rotación de cardiología en prácticas, siempre mencionando que lo más importante es que podamos dominar todo lo referente a lo normal, ¿no? Si nosotros vemos un electrocardiograma, y eso les hablaba y comentaba con mis estudiantes de práctica, de nada sirve que ustedes lo vean o lo traten de analizar si no saben los valores normales. Los valores normales ustedes tienen que memorizarlo, es algo que se maneja desde inicios, desde luego, de la lectura de un electrocardiograma hasta el mismo hecho, hasta la actualidad. Por lo tanto, son valores que ustedes siempre tienen que ir recordando referente a cómo nosotros podemos medir un intervalo, un complejo QRS, una onda P, bueno, por los diferentes intervalos que pueden existir, ¿no? Por lo tanto, ya recordando la clase previa, si vemos, nosotros tenemos que localizar los diferentes electrodos, ya sean por un lado precordiales, ya sean por otro lado del plano frontal, etcétera, y poder, ¿no?, tener posteriormente, gracias al electrocardiógrafo, esas ondas que nosotros tenemos que interpretarlas en lo máximo posible, ¿no? Tampoco podemos esperar que, bueno, como médicos, futuros médicos generales, ustedes puedan interpretarlo al 100%. Entonces, a ver, Andrea, usted, ¿me puede comentar qué derivaciones comprenden el plano frontal del electrocardiograma? El plano frontal comprende las derivaciones que son la ABR, la ABF, la ABL, que son las uniculares, y las bipolares, que es la de 1, la de 2 y la de 3. Ya, muy bien, exacto. Esas 6 corresponden al plano frontal, ¿no? Ya en la anterior clase habíamos comentado que el plano frontal, bueno, pues en sí son derivaciones que nosotros lo colocábamos en las extremidades y de ahí nacen las 6 derivaciones del plano frontal. Esas 6 derivaciones del plano frontal que nos mencionó Andrea, nos va a servir ¿para qué? Para sacar el eje cardíaco. Y eso ustedes tienen que ponerse a pensar siempre que un ejemplo, las derivaciones del plano frontal nos van a servir para poder sacar el eje cardíaco. Algunas alteraciones en la morfología del QRS nos va a ayudar a saber acerca de algún grado de bloqueo en las ramas, derecha o izquierda. Una alteración en el intervalo PR nos va a ayudar a saber qué tan alterado o enfermo está el nodo AB. Una ausencia de la onda P con un ritmo nodal, donde el ritmo va a ser regular, con ausencia de la onda P nos va a orientar a pensar en un ritmo nodal. Pues todo eso vamos a ir viendo. Ya en la anterior clase habíamos visto el video de cómo tenemos que colocar los electrodos, dónde tenemos que colocarlos, las ubicaciones, y también algo muy importante, saber, ¿no?, en qué lugares nosotros podemos colocar exactamente los electrodos precordiales, como vemos acá en la diapositiva. En la anterior clase ya habíamos visto esta imagen donde nosotros estamos viendo, por un lado, las derivaciones del plano precordial, o también llamadas horizontales, que en su normalidad son 6 derivaciones, ¿no? Las 6 que me van a ayudar a captar tanto el lado derecho como el lado izquierdo del corazón y también la cara anterior. Pero sabemos muy bien que hay otras 3 derivaciones que me van a ayudar a localizar la parte posterior del corazón, o alguna alteración en la cara posterior. Y esas derivaciones son B7, B8 y B9. No se olviden. Alguna vez en práctica algún docente les va a comentar acerca de esto, ¿no? Hay 3 derivaciones más aparte que nosotros podemos hacerlo con la finalidad de poder detectar alguna alteración en la cara posterior. Ahora, si vamos avanzando poco a poco, vamos a ir viendo algunos otros datos importantes, como ser el papel del electrocardiograma. Esto es importante porque ustedes también, gracias a esto, van a poder medir
los intervalos y el complejo. Si vemos, el papel del electrocardiograma es milimetrado, ¿no? Tiene cuadrados grandes y tenemos cuadrados pequeñitos. Este cuadrado grande que les estoy mostrando con el cursor va a tener 5 cuadrados pequeñitos hacia arriba o a lo vertical y 5 cuadrados hacia lo horizontal. Generalmente a nivel horizontal nosotros medimos en tiempo, ¿no? Puede ser segundos. Y a nivel vertical lo medimos con milivoltios o es igual a hablar a milímetros. Un ejemplo, acá en la diapositiva vemos que este cuadrado grande se lo está amplificando acá para fines desde luego didácticos y vemos que este cuadrado grande siempre va a estar dibujado con líneas más gruesas y los cuadrados pequeños con líneas más delgadas. Entonces la finalidad de esto es poder diferenciar, ¿no? Un cuadrado grande y los cuadrados pequeños respectivos. Y vemos acá el valor del cuadrado grande. El cuadrado grande a nivel vertical o en voltaje mide aproximadamente 0.5 milivoltios. ¿Por qué? Porque cada cuadrado pequeñito vale 0.1 milivoltios. Entonces el grande tiene ese valor. A nivel horizontal, el valor es de aproximadamente 0.20 segundos, como vemos acá. Pero vemos que el cuadrado pequeñito a nivel horizontal mide 0.04 segundos. Entonces, si ustedes multiplican 0.04 por 5 cuadraditos que hay en este cuadrado grande, el resultado les va a salir 0.20 segundos. Esa es la explicación. Ahora, no se olviden, a nivel vertical o en voltaje, 0.1 milivoltios es igual a 1 milímetro, es lo mismo. Generalmente para poder leer un electrocardiograma, de repente para valorar una hipertrofia ventricular izquierda y tratar de sacar el índice de Sokolov, entonces ahí necesito medir las diferentes ondas, una onda R, una onda S y una onda R, de B1 y B5 o B6 en todo caso, y tengo que ver cuántos milímetros están estas ondas. Bien, ahora, ¿por qué es importante ver los cuadraditos pequeños? Porque los cuadraditos pequeños me van a ayudar a poder dar un valor a las diferentes ondas del electrocardiograma. Si vemos acá, este cuadradito pequeño, no se olviden, en tiempo mide 0.04 segundos. Ahora, si vemos esta imagen de acá, acá vamos a ver el complejo QRS. Acá veo una pequeña onda Q que está coincidiendo con esta línea. Y acá tengo un cuadradito y tengo dos cuadraditos más o menos de ancho que me mide el QRS. Por lo tanto, si mide dos cuadraditos, 2 multiplico por 0.04, el valor va a ser 0.08, que es un QRS normal, hablando de el tiempo en el cual se despolarizan los ventrículos. O en otro ejemplo, acá, midiendo el intervalo PR. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta la finalización de la onda R. Entonces acá yo más o menos veo un cuadrado que está compuesta o que mide este intervalo PR. Un cuadrado grande siempre va a tener 5, nunca tienen que olvidarse. Entonces estos 5 multiplico por 0.04, les va a dar un valor de 0.20 segundos. Por lo tanto, también está normal. Si recordamos los valores normales, el intervalo PR tiene un valor de 0.12 a 0.20 segundos. Eso es lo normal. Manejamos siempre rangos en medicina. Nunca podemos manejar rangos exactos, ¿no? Siempre hay intervalos que manejamos. Por lo tanto, por otro lado, el complejo QRS en algunos libros van a encontrar con un valor de 0.06 hasta 0.11 segundos o menor a 0.12, ¿no? Ese es el valor que nos indican algunos libros y está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es un valor que nos está mostrando en cuanto a lo que es el tiempo de la despolarización de los ventrículos. Eso representa el QRS. Y bueno, así sucesivamente vamos a tener diferentes valores como el QT, la onda P nada más, cuyo valor es de 0.08 a 0.11 segundos. Entonces, esa es la finalidad de que yo sepa estos valores de los diferentes cuadrados pequeños y los cuadrados grandes. Pero también tiene otra finalidad de poder sacar la frecuencia cardíaca, que vamos a verlo en un momento más. Bien, entonces no se olviden estos datos que les estoy comentando acerca del electrocardiograma. Y acá vemos un electrocardiograma completo. Si ven bien este electrocardiograma, tengo acá las derivaciones de 1, de 2, de 3, las bipolares, ABR, ABL, ABF, las unipolares, y las 6 van a representar el plano frontal.
Y acá tengo las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces, estas son las precordiales o también llamadas horizontales. Si vemos bien esta imagen, vamos a poder visualizar que tenemos una onda P bien visible en derivación de 2. Acá podemos ver bien la onda P. Y tenemos esta línea que es el segmento PR. Siempre esta línea que vemos acá, que les estoy mostrando con el cursor, se produce gracias al retraso que ocasiona el nodo AB. Por lo tanto, una función importante del nodo AB es la de retrasar el impulso proveniente de las aurículas. Y ustedes dirán, ¿y por qué lo retrasa el impulso? Porque este retraso permite que los ventrículos se puedan llenar por completo. Porque si no habría este segmento PR, esta línea isoeléctrica que les estoy mostrando, tendríamos onda P y seguida del QRS, sin esta línea, si no se produciera ese retraso. O sea, las aurículas se llegarían a despolarizar e inmediatamente los ventrículos también lo harían. Entonces, eso no es permitido. ¿Por qué? Porque los ventrículos tienen que llenarse, tienen que tener un tiempo de llenado. Por ende, el nodo AB permite que exista un retraso en la llegada del impulso y el pase a los ventrículos y origina esta línea de acá que es el segmento PR. Bien, entonces nosotros como médicos tenemos que saber por lo menos interpretar o dar lectura a un electrocardiograma normal para poder tener una idea de que, bueno, pues ese electrocardiograma está normal. Y si no lo está, bueno, de repente pedir una interconsulta para que ya lo vea el especialista, si fuese el caso. Pero mejor si es que todos ustedes saben más en cuanto a lo que es la lectura de un electrocardiograma. Por otro lado, también tenemos que valorar tenemos que valorar otras cosas como ser el ancho de las diferentes ondas y también tenemos que valorar el papel del electrocardiograma. ¿En qué sentido? Si vemos bien acá el papel, lo normal en cuanto a lo que es la velocidad de impresión del electrocardiograma es de 25 milímetros por segundo. Esto es lo normal. Entonces, este es un dato que no tiene que estar alterado. Ustedes siempre que vean un electrocardiograma tienen que ver estos datos, porque esto se puede modificar en el equipo. Yo lo puedo volver a 12.5 o puedo volverlo a 50. Puedo aumentar o retrasar la velocidad de impresión, pero eso me va a llevar a alteraciones en cuanto a lo que es la lectura del electrocardiograma. Por lo tanto, siempre que vean un electrocardiograma, tiene que estar impreso a esta velocidad. Por otro lado, el voltaje generalmente también tiene que ser valorado por ustedes antes de dar lectura. Como vemos acá, el voltaje es de 10 milímetros por milivoltio. Este es un dato también que está normado y que desde luego nos indica que el voltaje nos va a permitir el dibujo de las ondas por el electrocardiograma. Estas ondas que ven a nivel que se dirigen hacia arriba, hacia abajo, bueno, son dibujadas de acuerdo al voltaje. Y el voltaje normal con lo cual utilizamos o imprimimos un electro es de 10 milímetros por milivoltio. Lo mismo, esto puedo alterarlo, puedo volverlo 20 y hacer que estas ondas sean más prominentes o bajarle el voltaje a 5 y hacer que estas ondas sean mucho más pequeñas. Por ende, es un dato también importante que ustedes tienen que valorar. El electrocardiógrafo también les va a dar la frecuencia cardíaca. Acá podemos observar, tenemos más o menos una frecuencia cardíaca que nos da el equipo, que en este electrocardiograma nos está indicando que tiene una frecuencia cardíaca de 64 latidos por minuto. Pero no se confíen, y eso es algo que siempre recalco, ¿no? No habría sentido de que el cardiólogo nos ayude con la lectura del electrocardiograma si prácticamente el electrocardiógrafo nos diera todos los informes, ¿no? O sea, no habría sentido de leer un electro. Pues hay muchos errores. Sabemos que el electrocardiógrafo es un equipo electrónico, perdón, que nos prácticamente imprime estas ondas. Por lo tanto, puede tener algún grado de error dentro de lo que es la conclusión de los electrocardiogramas. Y eso lo hemos visto siempre en prácticas, puesto que difiere con algunos datos importantes posterior a la impresión del electrocardiograma. Bien. No solamente tenemos que valorar la velocidad ni tampoco el voltaje, sino también tenemos que valorar o ver algunas cosas que de repente podemos encontrar en el electrocardiograma. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en la impresión de la misma? Un ejemplo,
acá tenemos una alteración de la línea de base. ¿Qué quiere decir? Que el electrocardiograma está dibujando las ondas, pero por XZ motivo el paciente se mueve y se eleva. Fíjense, se subió acá las ondas. Entonces la línea de base no se ha respetado. ¿Por qué? Porque se ha ido hacia la parte superior. Generalmente esto lo vamos a encontrar en pacientes que se mueven durante el procedimiento. Otra alteración que podemos encontrar es la presencia de estas imágenes como que pequeñitas dientes de serrucho, como podemos ver acá, pero en realidad esto es interferencia, son mordiscos de línea de base, así se llama, debido a que el paciente tal vez está con algún objeto metálico, ya sea un reloj o un anillo, que está interfiriendo en lo que es la normal captación del impulso por parte de ese electrodo. Por lo tanto, se pueden observar estos pequeños mordiscos de línea de base. Ambos son alteraciones del electrocardiograma, que lo podemos encontrar el momento que lo realizamos. Por eso todos ustedes, cuando hagan un electrocardiograma, pidan que se retiren todo objeto metálico, que no se mueva, que no levanten la cabeza, porque algunos son mega curiosos y tratan de ver los electrodos, no se quedan quietos, especialmente en los niños, ¿no? Que tenemos esta alteración. Por lo tanto, ¿qué otras alteraciones más podemos encontrar? Las líneas en palizada, que vamos a ver algunos ejemplos a continuación, saltos en secuencia, donde se va borrando un poco la imagen y aparece otra vez dibujada, borramientos donde no hay para nada, no se ven para nada las ondas, alteraciones de la línea de base que ya hemos visto, los mordiscos de línea que también ya hemos visto y las pérdidas de foco. Entonces, todas estas son alteraciones que vamos a poder encontrar nosotros en el electrocardiograma, pero no es que el paciente esté mal, sino que nosotros no lo estamos haciendo de forma correcta y podemos tener estas alteraciones. Vamos a ver unos electrocardiogramas. Como vemos acá, vamos a observar algunos borramientos. Miren, acá el electrocardiograma se estaba dibujando bien. Acá tengo D1, D2, D3, ABR, ABF, B1, B2, B3 y B4, B5, B6 no se están dibujando, ¿no? Un borramiento. ¿Y esto a qué se debe? De repente se desprendieron los chupones de los electrodos en B4, B5, B6. Hay que estar siempre seguros que el chupón que hemos visto en el video, que son chupones que colocamos en las precordiales para poder sujetar el electrodo, a veces se pueden soltar. Entonces, eso puede originar estos pequeños borramientos, estas líneas, donde no podemos ver las ondas. No es que esté mal el paciente, sino que se han desprendido los electrodos, ¿no? Un ejemplo. Otro ejemplo, acá podemos ver la interferencia en estas derivaciones, en las derivaciones, ante todo, unipolares. Fíjense acá en ABR tengo estas líneas que me están prácticamente produciendo una interferencia o un buen dibujo de las ondas. Incluso aquí yo no veo la onda P, no llego a distinguir. Por lo tanto, lo mismo, acá puede ser que existe algún grado de interferencia en la captación del impulso. De repente algún objeto metálico también puede producir esto, o en todo caso que los electrodos estén en contacto con el metal y que no me permitan la captación de forma idónea, no al 100% la captación por ese electrodo. Entonces son situaciones que, les recalco, no es patológico. Acá podemos ver nuevamente la alteración en la línea de base. Fíjense, acá se está dibujando bien el electrocardiograma o esta derivación y automáticamente se va arriba. Miren, se fue arriba. Y algunos piensan que esto es alteración. No, esto es normal. ¿Qué pasó? Que el paciente se movió el paciente y por eso se dibujó esta línea a nivel de lo que es no respetando la línea de base de esta derivación, ¿no? Entonces vamos viendo igual aquí a que pequeñas interferencias en estas derivaciones. Prácticamente para el especialista no implica esto alguna dificultad para la lectura, pero de preferencia siempre tenemos que tener un electrocardiograma muy bien visible y que se puedan diferenciar las diferentes ondas. Fíjense acá, nuevamente, podemos ver un engrosamiento de las líneas. Esto generalmente lo podemos encontrar cuando el equipo está cargando, ¿no? Si yo tengo mi equipo, mi electrocardiógrafo, y está con baja batería y yo lo enchufo para poder cargar y a la vez hago el estudio, me va a salir estas líneas gruesas, ¿no? Que está implicando desde luego interferencia, pero por parte del equipo, no por parte del paciente que está con algún objeto metálico. Por lo tanto, lo mismo, cuando ustedes hagan un electrocardiograma, de preferencia tiene que estar cargado
no lo estén cargando cuando el paciente quieren hacer el estudio porque les va a producir estas alteraciones. Pero les recalco nuevamente, nosotros no valoramos que la línea se vuelva gruesa, el que haya líneas, eso no valoramos. Lo que nosotros tenemos que valorar son las ondas que representan mi despolarización auricular y mi despolarización ventricular por ende. Acá vemos un electrocardiograma prácticamente donde se ha aumentado la velocidad. Si vemos acá, y si recuerdan, les comenté que la velocidad con la que se llega a imprimir un electrocardiograma es de 25 milímetros por segundo. Acá, de repente, algunos internos, incluso algunos médicos, empiezan a tocar y ahí a hurguetear todos los botones del electrocardiógrafo y pueden modificar esto, ¿no? La velocidad de impresión. Entonces acá, si vemos, lo han aumentado la velocidad de presión. O sea que las ondas se van imprimiendo mucho más lento. Y al imprimirse más lento van a orientarnos de que el paciente está con una bradicardia, pero en realidad no está con una bradicardia. Si yo acá saco la frecuencia cardíaca, el paciente está más o menos con 300, 150, 175, 60, 50, 40, 30, 20. Incluso está con pausas, me atrevo a decir, porque acá está muy baja la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, acá es un error. ¿Cuál es el error? De la programación del equipo. No es que no es que el paciente tiene una frecuencia cardíaca baja o que el paciente está con bradicardia. No es así. Lo que pasa es la mala programación que se ha hecho. O en todo caso puede ser al revés, ¿no? Aumentar la velocidad de impresión. Como vamos a ver en este electrocardiograma, pareciera que mi paciente está con taquicardia, pero en realidad no está con taquicardia. Acá podemos ver que tengo una frecuencia cardíaca más o menos de 120, pero ¿qué pasó? Que aumentaron, miren, acá está la velocidad de impresión. Entonces, como se ha disminuido la velocidad, las ondas se están dibujando más rápido y por ende asemeja a una taquicardia, pero en realidad no lo tiene. Entonces, no se olviden, siempre es registrar y ver a qué velocidad se está imprimiendo y para que no se olviden, saber que la velocidad normal es de 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad normal en la cual se tiene que imprimir un electrocardiograma. No 50 ni 12.5. Bien, acá podemos ver igual, lo mismo. Algunos, miren, acá tenemos líneas. Estas líneas yo no valoro, ¿no? Este electrocardiograma a la fuerza tenemos que repetirlo, puesto que estas líneas no me permiten ver las ondas. Especialmente acá vemos que son en derivaciones de las extremidades. ¿Por qué más que todo en estas derivaciones? Porque les recalco, puede ser que el brazo esté en contacto con algún objeto metálico y eso me produzca la interferencia. Por ende, es más común encontrar esta interferencia a nivel de lo que son extremidades. Acá fíjense, ¿no? Estas pequeñas espigas, por así decirlo, espigas que también denotan interferencia en todas las derivaciones del plano frontal, perdón, del plano frontal, ¿no? Mucho mejor, más visibles están las del plano precordial. ¿Eso por qué? Porque el pecho generalmente no está en contacto con objetos metálicos, ¿no? Más que todo las extremidades, por eso es la explicación de por qué hay tanta interferencia en estas derivaciones. Bien, entonces acá podemos ver también nuevamente la alteración de la línea de base, cómo la línea se eleva. Y esta alteración de línea de base puede producirse por muchas causas, ya les expliqué, por algún grado de movimiento, o incluso esto puede estar presente en pacientes que respiran muy profundo, ¿no? Pacientes que están con una taquipnea. Esos pacientes que están con taquipnea no permiten que el electrodo capte bien. ¿Por qué? Porque hay mucho movimiento en nuestro organismo. Por ende, puede dibujar comúnmente estas líneas de alteraciones en la línea de base. Por otro lado, los mordiscos, ya les comenté, bueno, generalmente se produce por el contacto con algún objeto metálico, pero también se menciona que estos mordiscos de base se pueden presentar por temblores que puede presentar el paciente por alguna otra causa. En realidad, el que nosotros podamos valorar las diferentes ondas y de las diferentes, la línea de base ante todo, va destinado más que todo a poder diferenciar estos componentes como ser la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, el intervalo QT. Entonces, eso es lo que yo tengo que valorar. Esto no me importa. Si yo tengo esto, hago otro electrocardiograma. Si tengo esto, que son
los mordiscos de la línea de base, hago otro electrocardiograma para poder tener un electrocardiograma mucho más visible y que nos dé mayor dato en cuanto a alguna alteración por la despolarización auricular o en todo caso la despolarización ventricular. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a esta parte de sacar la frecuencia cardíaca. Estas diapositivas que les he colocado nos va a ayudar a poder entender un poquito cómo sacar la frecuencia cardíaca. Muy bien. En la parte superior de esta diapositiva, voy a poder visualizar una pequeña derivación o un trazado electrocardiográfico. Como vemos acá, no nos centremos en la parte inferior. Entonces, en la parte superior podemos ver un electrocardiograma o una derivación de electrocardiograma, donde vemos que una onda P, muy bonita, este es el segmento PR, el complejo QRS y la onda T. Muy bien. Entonces, acá nos está mostrando lo más importante del electrocardiograma y lo que yo tengo que valorar. Por ende, si yo veo este electrocardiograma, inmediatamente diré que es un electrocardiograma sinusal. Y todos ustedes dirán, ¿y por qué sinusal esta derivación? Porque, bueno, no lo tengo el electrocardiograma completo. Todos dirán, ¿y por qué esta es una derivación sinusal? Uno, porque la onda P, que está aquí muy bien, pues visualizada, está presente en toda la derivación. Entonces vemos acá onda P, onda P, onda P, onda P, incluso acá, ¿no? En la parte, izquierda donde se está mostrando el dibujo, la parte inicial del dibujo. Entonces, como yo veo la onda P muy, muy bonita, muy visible, y está en toda la derivación, pero no solamente eso, sino que las ondas P también se parecen, tienen que parecerse, tienen que tener casi la misma morfología, y recién diré yo que es un electrocardiograma sinusal. Nuevamente, ¿cuáles son los criterios para hablar de que este es un electrocardiograma sinusal? Uno, que las ondas P se parezcan en toda la derivación, no les puedo decir al 100%, pero que se parezcan. Segundo, que esta onda P esté antes que el QRS, porque sabemos que las aurículas se despolarizan, posteriormente recién los ventrículos. Por ende, esta onda P tiene que estar en toda la derivación y anteceder al QRS, estar antes que el QRS. Y fuera de eso, casi tener la misma morfología. Entonces, les estoy explicando tres criterios importantes que posteriormente me van a ayudar a poder decir si es un electrocardiograma sinusal o no lo es. Muy bien, eso tomen en cuenta siempre para poder tener algún dato de que ustedes tengan una conclusión más exacta al hablar de un ritmo sinusal o un electrocardiograma sinusal. Por otro lado, al visualizar la onda P, tengo que inmediatamente ver el ritmo, cómo está el ritmo del electrocardiograma. Y eso lo vamos a ver acá. Fíjense, la distancia, esta es la onda R. Cuando yo tengo el QRS, chicos, la onda positiva siempre del QRS va a ser la onda R. Esta onda. Esta es la onda R. La onda positiva de mi QRS. Antes que la onda R siempre va a estar la onda Q. Acá está muy pequeñita, fíjense, pequeñita la onda Q. Pero si en mi electrocardiograma de repente no encuentro la onda Q, no se preocupe. En el libro nos dice, el complejo QRS es la despolarización ventricular. Pero en ningún libro van a leer cualquier libro de electro, no les va a decir qué significa la ausencia de la onda Q. En realidad no significa nada. Puede ser que haya o no haya la onda Q, no importa. Lo que más me va a importar es que si es que esa onda Q es muy prominente o en todo caso es muy ancha, ahí sí tiene un significado, pero si no está presente, tranquilos, no importa. Bien, entonces acá tengo la onda Q y la onda positiva siempre va a ser R. Fíjense, la onda positiva del complejo QRS siempre va a ser positiva. Después de R, ¿qué vamos a tener? S. Y aquí está la onda S, segunda onda negativa. La primera onda negativa es Q, la segunda onda negativa es S. Entonces,
Para decir que un electrocardiograma es regular, yo tengo que medir la distancia entre esta onda R y esta otra, como vemos acá en el dibujo. Miren, acá lo ha medido la distancia entre R y R. Y al medir la distancia entre R y R, yo voy viendo si es que coincide con las otras. Si veo que casi coincide, entonces diré, es un electrocardiograma regular, porque al hablar de regular queremos decir que se está conservando un dato muy importante en cuanto a lo que es distancia. A diferencia de este otro, fíjense esta otra derivación, donde si yo mido, acá se ha medido el intervalo RR. Miren, acá ya lo midieron. Si esto trato de medirlo acá, es obvio que no va a coincidir. A simple vista, la distancia entre esta R y esta otra R es mayor. O entre este latido y este otro latido, la distancia es mayor a comparación del previo. Por lo tanto, a simple vista puedo decir que este es un electrocardiograma irregular. Se habla de irregular cuando las distancias entre R y R no coinciden y superan al 20% de diferencia. A diferencia de esta otra derivación, como vemos acá, donde podemos ver un ritmo regular. Muy bonito, ¿no? Fíjense la distancia entre R y R, la mayoría coincide y es la misma. Por lo tanto, este es un electrocardiograma regular y este es un electrocardiograma irregular. Ese es el segundo dato importante. Entonces, siempre que ustedes lean un electrocardiograma, primero tienen que decir si es un electrocardiograma sinusal. Entonces dirán electrocardiograma sinusal. Como ya les he comentado, viendo la onda P, si se parece, si está entre el QRS, y por último, si esta onda P está en toda la derivación. Puede ser que, como en este electrocardiograma, voy a ir un poquito para atrás para mostrarles un electrocardiograma. Un ejemplo, fíjense acá en este electrocardiograma, yo veo muy bonito la onda P. Aquí está la onda P. Esta es derivación de 2, ¿no? Entonces, esta derivación de 2 me está mostrando la onda P que se puede visualizar. Y acá en D1, fíjense, apenas veo la onda P. Incluso no se ve bien la onda P. Pues eso no quiere decir que no sea un electrocardiograma sinusal, para nada, puesto al contrario, yo tengo que encontrar en una derivación la onda P, y si en otra no la encuentro, no hay problema. El detalle es que ya he podido visualizar la onda P y me cumple con los criterios que hemos mencionado referente a la morfología, referente en cuanto a lo que es su inicio o el hecho que se despolarice antes que los ventrículos, y por último, que esté en toda la derivación. Entonces, eso es importante. Siempre la onda P lo van a ver mejor en D2, lo van a ver mejor en D3 y también lo van a ver mejor en ABF. En cualquiera de los tres les va a ayudar a poder visualizar una buena onda P. Pero no es necesario que la vean en todas, les recalco nuevamente. Cuidado que cometan ese error, ¿no? Ahora, acá vemos en la parte inferior un electrocardiograma que es típico de un paciente con fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más común en cardiología, es la más común. Por lo tanto, por eso se está mencionando, se está mostrando la imagen, que esto quiere decirnos que este paciente está con una fibrilación auricular. ¿Cómo lo controlo la fibrilación auricular? Generalmente, yo puedo hacer un control de esta fibrilación de acuerdo a utilizar algunos fármacos para disminuir la frecuencia cardíaca. Pero muy importante, esta fibrilación se va a caracterizar, ¿por qué? Porque no va a haber onda P. Jamás puede haber tantas ondas P de diferente forma, ¿no? Yo les recalco, si yo digo que es un electrocardiograma sinusal, visualizaré la onda P, veré que esté antes que el QRS y veré que tenga casi la misma forma. Pero acá no puede haber tantos ondas P y un QRS, eso no pasa. Entonces acá vemos estas ondas que en realidad son ondas F minúsculas propias de lo que corresponde una fibrilación auricular. Bien, entonces, para no estar pasando tanto detalle, porque hay una clase netamente de fibrilación, lo más importante es que su electrocardiograma, ustedes puedan diferenciar entre un electrocardiograma regular, al ver la distancia entre R y R, como vemos acá, muy bonito esta derivación, y en el dato o en el electrocardiograma irregular, como vemos acá. Entonces, por un lado es irregular, por otro lado es regular, pero por ahora nos vamos a centrar a conocer estos electrocardiogramas que tienen un ritmo regular. Bien,
¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? No, doctor. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo también tengo que ver? Vemos acá, vamos, les estoy mostrando un corazón que tiene un ritmo normal y por otro lado les estoy mostrando un corazón que tiene un ritmo irregular. Fíjense, este es un corazón normal donde vemos una distancia entre R y R casi la misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este corazoncito se está contrayendo de forma regular, a comparación de este otro, donde si vemos así, los complejos QRS tienen alguna variación con las otras, ¿no? Algunas son más anchas, algunas no. Entonces, por lo tanto, ese dato nos va a dar la clave para poder pensar que está con una fibrilación auricular o, en todo caso, una arritmia cardíaca, ¿no? Para que me entiendan un poco. Por lo tanto, yo tengo que valorar siempre el ritmo, ver si es un ritmo regular, si es un ritmo irregular, y también tengo que valorar como tercer paso la frecuencia cardíaca. Voy a tratar de mostrarles, acá podemos ver un ejemplo de cómo podemos sacar nosotros la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, existen diferentes métodos para sacar la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. Los más conocidos son, por un lado, contar los cuadraditos pequeños entre R y R y dividir entre 1500, o contar los cuadrados grandes entre R y R y dividir entre 300. Y también existe la frecuencia cardíaca que yo puedo sacar con la utilización de un neumotécnico que está estandarizado referente a los valores de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, etc. Entonces, fíjense acá, para que puedan ustedes sacar la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma en tácticas. Lo que tienen que hacer es buscar una onda R que coincide con la línea gruesa. Fíjense, ¿no? En todo el electrocardiograma, chicos, siempre va a haber una onda R que coincide con la línea gruesa de los cuadrados grandes. Fíjense acá, les estoy mostrando con el cursor. Pongan mucha atención acá. En cualquier parte pueden encontrar eso. Bien, entonces lo que tengo que hacer es, encuentro acá mi R que coincide con la línea gruesa y empiezo a contar los cuadraditos pequeños hacia mi otra onda R. Puede ser al lado izquierdo o al lado derecho, chicos, eso no importa. A veces algunos piensan que solamente hay que contar al lado derecho, como acá vemos en la imagen, pero también pueden contar al otro lado. Tal vez hay una mínima de diferencia, pero recordemos, la frecuencia cardíaca generalmente nunca va a ser exacta, nunca vamos a tener 70, 70 de frecuencia cardíaca. Entonces eso es variable, ¿no? Puede estar 70, 72, puede incluso estar menos, 68, 69. Siempre la frecuencia cardíaca va a estar más o menos 5, el valor que nosotros encontremos. Por lo tanto, ¿qué hago? Una vez que coincido con la línea, busco la R que coincide con la línea gruesa, llego a contar los cuadraditos pequeños. Un ejemplo, acá está fácil porque, bueno, como les recalco en el libro, no siempre nos va a decir las cosas mega fáciles, ¿no? Pero en la práctica esta situación a veces no se da o se da en un porcentaje mínimo. Si vemos acá, voy contando, acá tengo un cuadrado grande, hasta aquí es un cuadrado grande. Entonces recalco, la línea más gruesa me separa los cuadrados grandes. Y un cuadrado grande siempre va a tener 5 cuadrados pequeñitos. Entonces tengo aquí un cuadrado grande, son 5, acá